Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta reunión, a este culto especial de alabanza, de adoración, que lo tenemos todos los días, domingos a las 9 de la mañana por este canal. Gracias por acompañarnos ahí en su lugar, en donde usted está. Gracias por estar con nosotros y unirse en este momento para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Estamos contentos, como siempre, por un día más de vida, por su bendición constante para nosotros. Bienvenido. Vamos a ponernos en las manos del Señor y pedir su bendición en esta mañana. Padre eterno, gracias, mi Dios, por tu pueblo reunido, Padre, espiritualmente y a través de este medio virtual. Gracias, mi Señor, por nuestros amigos que nos acompañan. Y te pido tus bendiciones para cada uno de ellos. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Bendice, Señor, a nuestros amigos que están conociendo de tu palabra. Ayúdanos a entender la verdad del reino, la verdad que nos hace libres, la verdad que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados y nuestros errores y devuélvenos esa paz, esa tranquilidad que nos da tu Espíritu y permítenos en esta mañana alabarte, adorarte y gozarnos en tu presencia y recibir tu bendición espiritual para nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, mi Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos. Como siempre es un momento de alegría, un momento de regocijo para cantar a nuestro Dios, para gozarnos en su presencia. Así que vamos a cantar estas hermosas alabanzas que el grupo de nuestra iglesia Emmanuel ha preparado, así que lo invito a cantar con nosotros y a alegrarnos en nuestro Señor. Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo con la bendita paz del Señor y les invito a alegrar el corazón de nuestro Dios a través de la alabanza y la adoración. Como dice una alabanza muy bonita: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alabemos a nuestro Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor. Levantamos esta alabanza a ti, mi Dios. Y reconocemos, Padre, que justos y verdaderos son tus caminos. Para ti sea, mi Dios, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Le doy sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra Él cumplirá en mí. A Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza. Oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos sus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Le doy sin reservas a su voluntad,
En sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor. Su palabra Él cumplirá en mí. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. ¿Quién conocerá la mente de nuestro Dios? ¿Quién se atreverá a ir contra su voluntad? Bendito sea Señor, Dios Todopoderoso. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. A Él, de Él y para Él sea la gloria. A Él, de Él y para Él la alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos rendirnos a tus pies. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada paso.
palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú, Jesús. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, que cada día, Señor, nos ayudas, cada día nos sustentas, que cada día cuidas de nosotros, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Bien, gracias al Señor por este tiempo de cantar a nuestro Dios, de alegrarnos en Él. Pero es el tiempo también de recibir su bendición, de recibir su palabra, de meditar en ella para recibir la bendición de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 45 al 47. Y vamos a hacerlo en la Reina Valera actualizada. La palabra del Señor dice así: Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Dios, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos tu bendición, tu presencia en el lugar en donde nos encontremos. Se encuentre tu pueblo y nuestros hermanos.
se encuentren nuestros amigos. Ahí estás tú. Y pedimos tu bendición, mi Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, en este tiempo en que estamos estudiando la vida de Saúl y de David, y estos mensajes, esta serie de mensajes que estamos realizando a partir de la vida de estos dos reyes de Israel, Saúl el primero y David luego el más famoso y conocido, nos encontramos ahora esta historia maravillosa que es muy conocida no solo por la iglesia del Señor, sino por mucha gente. Hasta películas se han hecho de esta historia, en donde David vence a este gigante Goliat. Para entender un poco y resumir la historia, debemos recordar que en esta historia, valga la redundancia, estaban en guerra tanto el pueblo de Israel contra el pueblo filisteo. El pueblo filisteo había venido contra Israel para hacer guerra y estaban en un valle, el uno frente al otro, ¿no?, para entrar en guerra. Y de pronto, ¿no?, de los escuadrones, dice en la Biblia, del pueblo filisteo, de esta nación filistea, enemiga siempre del pueblo de Israel, salió un hombre gigante cerca de 3 metros llamado Goliat, que desafiaba al pueblo de Israel para que también del pueblo de Israel saliera alguien fuerte y peleen los dos y el que gane, ¿no?, sea el vencedor y a su vez el pueblo vencedor. Ese era el desafío y era a diario, la palabra del Señor lo señala, que este desafío salía del pueblo filisteo, que Goliat salía a desafiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para que saliera alguien a luchar con él. Y no salió nadie en aquel tiempo. Y ahí es cuando, en primera de Samuel, por ejemplo, 17, versículo 11 dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras de este gigante, de Goliat, palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. A pesar de que Saúl, según señala la palabra, era un rey muy alto, de hecho era el más alto de Israel, pero tuvo temor y todo el pueblo se atemorizaba ante ante este gigante enorme, guerrero, que además era necesario otro hombre para que sea cargado su escudo. Era en realidad en aquellos tiempos, para aquellas épocas, atemorizante, ¿no?, que alguien pudiera luchar contra él. Y por eso dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras, se amedrentaron y tuvieron temor. Y estaban atemorizados y estuvieron así todos los días durante 40 días, escuchando el desafío, ¿no?, siendo atemorizados por este hombre. Y de pronto, en este estado, aparece David, que fue enviado por su padre. De hecho, era el menor, era el octavo de 8 hermanos, enviado por su padre a ver a sus hermanos, a llevarles alguna cosa a sus hermanos y ver cómo estaban, ¿no? Su padre lo envía y cuando llega, se entera de esta situación. Dice el verso 25, se escucha lo que los hombres del pueblo de Israel decían cuando este gigante aparecía. ¿Han visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, mire las palabras de David: ¿quién es este o ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente?
Y la gente dice, le respondió las mismas palabras, así se hará al hombre que lo venza. Vemos hasta aquí, por un lado, el temor de Saúl y todo el pueblo de Israel, el desafío diario de este gigante que venía a avergonzarlos, que venía a desafiarlos. Y por otro lado, aparece David, un jovencito enviado por su padre a averiguar la situación de sus hermanos, pero que al ver esta situación, produce en él una reacción en donde él exclama, ¿quién es este filisteo? Para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente. Una acción, una reacción diferente a la reacción de temor, de pavor, de miedo del rey Saúl y todo el pueblo de Israel. ¿No? Diferente. ¿Por qué? Porque los unos, Saúl y el pueblo, estaban apartados de Dios. Y en cambio David, como vamos a ver, dice que constantemente el Señor estaba con él. Y podemos ver aquí cómo la gente, de lo que la gente decía. Y aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar con la historia. Mucha gente se ha enfocado en lo que decía la gente. ¿Qué decía la gente aquí? Que el que venciera a este gigante iba a recibir grandes riquezas, honores, aún su hija, la hija del rey, iba a ser dada como fruto de recompensa al que venciera a este gigante. Es decir, el hecho de irse a enfrentar y ser victoriosos, y dar la victoria a Israel, iba a recibir estas recompensas terrenas. Y lamentablemente, mucha gente también se acerca al reino de Dios ahora en estos tiempos buscando las mismas riquezas que la gente, que todo el común, que no conoce a Dios, busca en esta vida. Y a veces se le tilda y se piensa que David andaba buscando esto. No, él preguntaba. Pero la gente era la que decía, no, si tú vences a este gigante, vas a recibir riquezas, vas a recibir la hija, vas a recibir que tu familia no pague impuestos. Todo lo que la gente ahora busca en el mundo. Y muchas veces la gente también se acerca ahora al reino de los cielos buscando este tipo de bendición temporal, pasajera y material. Pero miren en cambio la reacción verdadera de David. ¿Quién es este que viene a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y luego de esto, de lo que la gente dice, en vez de quizás decir, bueno, lo más importante no es la riqueza, no es el poder, sino que el nombre de Dios, el pueblo de Dios salga victorioso. A más de esto, la familia, los hermanos, la acusación de la familia. En el verso 28, Eliab dice, su hermano mayor lo oyó hablar a estos hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y mire la acusación. Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Esta era la acusación. Y de hecho, por eso la palabra del Señor dice que los enemigos serán los de su propia casa. Y a través de la historia vemos que la familia es la que muchas veces se opone, acusa a aquel que de verdad quiere acercarse a Dios, quiere hacer la obra del Señor, defender el reino de los cielos. Y aquí lo acusaba de malicia, de arrogancia, de querer ver la batalla. ¿Y qué hizo David en estas circunstancias? El verso 29 dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Dice que se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió igual que antes. Vemos aquí dos tipos de reacción y dos tipos de personas. Por un lado, las temerosas. Por otro lado, también aquellas personas que pasan solo acusando, como el hermano de Eliab. ¿Y qué hizo David en esto? Respondió de una manera diferente.
con la fe, con esa reacción natural de defender el reino de los cielos, de proclamar la verdad y de buscar la victoria para Él. Una conversación, unas palabras llenas de fe, a diferencia de Saúl, que se había apartado, y de todo el pueblo de Israel, totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Mire, en 1 de Samuel capítulo 17, verso 31-37, continúa la historia. Dice, una vez que David pronunció estas palabras de fe, y Saúl lo escuchó y llegó a saber, inmediatamente lo llamó. Verso 31, las palabras que David había dicho fueron oídas, dice, y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, mire, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra este filisteo. ¿Y quién era David? Un jovencito, pastor de ovejas, que había sido enviado por su padre a ver cómo están sus hermanos. Era el que decía al rey de Israel, a ese otro gigante que también era Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. ¿Qué palabras? De un hombre, de un jovencito lleno de fe, en donde Dios estaba con él y caminaba con él, a diferencia de las palabras de un rey apartado que no quería saber a Dios, que no quería saber nada de Dios. Saúl le dijo, tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él y lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor a quien me ha librado de las guerras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Mire, por un lado, el estado y la actitud de un hombre apartado, desechado y que no quería saber de Dios, como Saúl. No podrás, mucho más cuando vio un jovencito. En cambio, a diferencia de David, que al verse desafiado por este gigante y cómo se burlaba del pueblo de Dios, reaccionó con esa fe en su corazón por la presencia continua de Dios y cómo testifica delante del rey la ayuda, la presencia de Dios en su vida, el poder de Dios en su vida. El poder que Dios dio a David y se mostraba en la vida de él no era de la casualidad, venía de una relación constante, como vemos aquí, del cuidar las ovejas de su padre, en donde cuando venía un oso y un león, un jovencito no podría hacerlo si no tenía el poder sobrenatural de Dios, que libraba a sus ovejas, a las ovejas de su padre, del león, matándolo con sus propias manos, porque es que lo tomaba de la melena, lo iría un jovencito a un oso y a un león. Y esta confianza que era constante en la vida de David es la que le da la fe y la fortaleza para decir con toda fe y certeza, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Y ante esta fe,
ante la muestra de la presencia de Dios constante en la vida de David, ¿qué hace y qué dice Saúl? Saúl lo único que atinó a decir, y Saúl dijo, ve y que el Señor sea contigo. Mire, luego de ello, Saúl, sin entender cómo viene la bendición y se logran las victorias con el Señor, sin comprender que la bendición y la victoria viene fruto de la obediencia y de una comunión constante con Dios, quiso y le ofreció su armadura para que vaya a la guerra a enfrentar a este enemigo. Y intentó por respeto David hacerlo, pero no pudo. Con esta armadura, ¿no?, con este casco, con este escudo, esta espada, simbolismo de los métodos o de la manera natural, carnal y material con que el hombre muchas veces quiere obtener la victoria y la bendición de Dios. No es en este estado de cosas carnales o con métodos humanos que podemos lograr la bendición de Dios, sino más bien es fruto de una relación, de una obediencia y de un vivir y caminar constante con Dios. No pudo, continuando la historia, más bien tomó su onda de siempre, tomó las 5 piedras que conocemos y se fue a enfrentar a Goliat. Y esto debemos entender, que para vencer los gigantes o las dificultades en nuestra vida, no podemos hacerlo de una manera natural si Dios no está con nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente en Zacarías 4:6, esta es la palabra del Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Debemos entender que para poder vencer nuestras dificultades, los gigantes ahora en nuestra vida, que son muchos, el miedo, el temor, las adicciones, la guerra muchas veces, las dificultades, las enfermedades, nuestro estado de cosas en que andamos atados, solo podemos vencerlo cuando el Señor está con nosotros, con su espíritu. Mire, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, la manera en que podemos vencer las grandes dificultades representadas aquí por este gigante, no lo podremos hacer si Dios no está con nosotros. Sin la ayuda del Señor. No con ejército. No separados de Él como Saúl lo estaba. Apartados. Cuando uno se está apartado, separado, entonces el gigante temor nos impide muchas veces movernos de donde estamos. El gigante o la gigante depresión nos hunde y no hay quien pueda salvarnos. El gigante rencor es imposible dejarlo al lado y otorgar el perdón. El gigante egoísmo nos impide bendecir a los demás y pensar en el bienestar de los demás, sino solo en el de uno. El gigante. Pasión desordenada nos domina y no nos permite librarnos de ella. Pero en cambio, si la presencia de Dios está con nosotros, no hay gigante que pueda resistirse al poder de Dios. Y esto debemos entenderlo claro, porque separados de Él, dice, nada podemos hacer. Pero si Cristo está con nosotros, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este caso,
Vemos cómo un jovencito se enfrentó, no voy a describir la historia que la conocemos bien, cómo un jovencito se enfrentó a un gigante enorme, imposible ante los ojos humanos que sea vencido por este joven, sino por la ayuda de Dios. Se conoce la historia, con su honda y su piedra fue y derribó al gigante, pero lo derribó con la ayuda y en el nombre del Señor Jesús. Recordemos las palabras que pronunció para derrotarlos. Le decía, yo vengo contra ti. No, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con toda la fuerza humana, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que debemos recordar, que para poder vencer las dificultades y los gigantes de nuestra vida es en el nombre del Señor Jesús. Hoy que se ha olvidado esta enseñanza en parte de la iglesia y se proclama, se declara en el nombre de alguien poderoso, aparentemente ungido, pero no en el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice claramente que todo es por la obra del Señor y en su nombre es que se harán milagros y en su nombre es que se verá el poder de Dios y en su nombre los enemigos serán derrotados, no en el nombre ni en la autoridad de uno, es en la autoridad delegada del Señor. Somos los instrumentos para la obra del Señor porque Él es el que hace la obra, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos libra del mal. Por eso aquí decía, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y toda esta tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y Él no salva con espada ni con lanza, sino con el poder de Dios, porque Él es el Señor de la batalla. Él es el que nos da la bendición y la victoria. No nos confundamos. No nos dejemos engañar. En nuestra propia voluntad o deseo aún no podemos hacer nada si Cristo no nos respalda, si Cristo no está con nosotros. Si Dios no está en nuestra vida. Y cuando el Señor está presente en nuestra vida, cuando hacemos su voluntad, cuando buscamos su comunión, cuando buscamos exaltar el nombre de Dios, cuando su presencia nos acompaña siempre y diariamente en nuestro vivir, su bendición nos acompaña. Aquí vemos que su vida diaria, la de David, era cuidar ovejas y ahí el Señor lo libraba. Ahí el Señor le daba la fuerza. Es lo mismo hoy. En nuestra vida diaria, si el Señor se manifiesta, dándonos la victoria sobre cosas cotidianas que a veces no las vemos, pero que es la manifestación de Dios, dándonos la victoria constante. Cuando venga un gigante de verdad, una dificultad grande, igual como dijo David, así como el Señor me permitió, o me permitía, o me libraba del león o del oso, así ahora me va a librar de este gigante. Es igual. La bendición, la fortaleza espiritual que un hijo de Dios, un hombre del Señor recibe es de una constante relación y vida con Dios. No solo de un momento oportuno y después olvidarse y volver a la misma vida. No, es una relación constante. Es el que hace la obra en nombre del Señor diariamente. Mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos cómo David, al enfrentarse a la muerte diaria, al encontrarse con un oso o con un león, se enfrentaba a una sombra de muerte que venía sobre su vida. Pero su fortaleza era Dios. Su fuerza aún que recibía y su astucia y su poder para matar un animal de estos venía de parte de Dios.
Y ahora, al enfrentarse a este gigante enorme, esa experiencia pasada en su vida y basada en la confianza en Dios, le daba la seguridad y la certeza y la fe para enfrentarse a este gigante. Y lo mismo pasa hoy. Para poder nosotros enfrentarnos a las dificultades enormes o grandes que muchas veces se nos presentan ante nosotros, debemos recordar que con la ayuda de Dios podemos vencer. Podemos salir avantes. Podemos recibir la bendición. Podemos ser libres de las ataduras. Podemos enfrentar cualquier tipo de dificultad, pero en el nombre del Señor, no en nuestra fuerza. No en ese humanismo que hoy se ha infiltrado en la iglesia y que pone toda su confianza en lo que puede hacer el hombre. Y aún, entre comillas, en el nombre de Dios declara. No. Es en el nombre del Señor que hacemos las cosas. Y Él es el que las hace. Él obra en nosotros. Pero es su obra en nuestra vida la que se refleja hacia los demás. Mire, dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El poder, la fuerza interior, espiritual que Él nos da, es la que nos permite actuar. Aún espiritualmente, como vemos a David, inmediatamente cuando fue desafiado por esta burla contra el nombre de Dios y contra su pueblo, inmediatamente reaccionó con esa fe, con ese amor, con ese poder de Dios en su vida. ¿Quién es este incircunciso que ha desafiado al pueblo de Dios? Pero qué pena muchas veces al ver personas aún llamándose hijas de Dios o siendo parte del pueblo de Él, llenas de temor, de angustia, sin fuerza para enfrentar las dificultades y más bien buscando esconderse como hacía el pueblo de Israel, fruto de estar apartados, alejados de Dios, fruto de haber rechazado su presencia, de no querer saber de Dios. Por eso cuando viene el gigante, sucumben y el temor se apodera de ellos. En cambio, el Hijo de Dios, que pone su confianza en el poder sobrenatural del Señor, en su presencia, en su compañía, cuando viene una dificultad, más bien reacciona con fe y ve una oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado. Ve una bendición que llega para su vida, para brillar más, para que el nombre de Dios sea engrandecido. A diferencia de aquellos que están sin fe, apartados, como en el caso de Saúl. En cambio, el Hijo de Dios recibe mayor bendición. A la dificultad, al gigante, lo ve una oportunidad de que el nombre de Dios sea glorificado. Le viene esa fuerza como la del búfalo que dice aquí. Aumentarás mis fuerzas. Seré ungido con aceite fresco. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu espíritu me fortalece. Por eso la recomendación del Señor en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, dice, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. No nos olvidemos que la obra que realizamos es en el nombre de Dios.
que todo lo que somos o tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y que si queremos salir de ese estado en que estamos, atados a temores, con miedo a enfrentarnos a la vida, a la dificultad, al problema, es porque muchas veces nos olvidamos de Dios, ni en cuenta lo tomamos. Otros ni creemos o no creen en Él. Algunos enojados, entre comillas, con Dios, con su prójimo, con la vida. Así es imposible derrotar los enemigos, los gigantes que ahora tenemos, que no son físicos, sino espirituales. Esas ataduras que muchas veces nadie conoce, pero que usted las tiene en su corazón y que ha luchado con ellas. Y que estos problemas han sido su vergüenza, el temor de su vida, y que le ha impedido lograr los objetivos, disfrutar de la bendición de Dios, por no reconocer, por no acercarse a Dios. Es tiempo de cambiar y de buscar nuestro refugio en el Señor. Muchos gigantes ahora están alrededor, buscando destruirnos, muchas veces desafiándonos diariamente. Y lamentablemente, muchos escondiéndose como Saúl y el pueblo de Israel. Pero Dios no nos ha llamado a eso, sino a poner toda nuestra confianza en el Señor. Y en el nombre del Señor Jesús, derrotar a esos enemigos. Y por eso todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre nuestro, como ahora se proclama. Y por eso tanta vergüenza, y a cada momento decreto tras decreto, profecía tras profecía falsa, que no se cumple y que sirve de vergüenza más bien, y de reclamo de la gente que no cree en Dios. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el decreto? Porque nos hemos olvidado que es en nombre del Señor Jesús. Nos hemos olvidado de su voluntad, de buscar aquella voluntad del Señor, que es la perfecta. Nos hemos olvidado que no es en nuestra astucia humana, en nuestra fuerza humana, que se logra la victoria, sino en el poder de Dios, en su Espíritu. Nos hemos olvidado de esa comunión, de esa búsqueda en oración, en su palabra, en el ayuno, en la oración, de esa fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentarnos al mal y al enemigo y vencerlo en el nombre del Señor Jesús. Debemos volver a confiar en Dios, en su protección diaria, constante, en el Señor, para vencer las dificultades, los problemas, al enemigo que se opone a que usted sirva al Señor, a que sea un hijo de Dios, a conquistar el reino de los cielos. Por eso dice que el reino de los cielos es de los valientes como David, que arrebatan el reino, que superan todos los miedos y temores por la presencia poderosa de Dios en su vida, por el amor del Señor en nuestras vidas, que echa todo temor. Dice que el amor echa fuera todo el temor. Y podemos proclamar, y en el nombre del Señor Jesús, recibir la bendición y disipar al enemigo y sus tinieblas. La historia, usted la conoce, es muy hermosa. Después de David vencer a este gigante que le cortó la cabeza, y todo el pueblo ahí sí
se levantó y persiguió a su enemigo y hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Pero es fruto de alguien que confió de verdad en el Señor. De alguien que puso su confianza en Dios. Que trajo honra y bendición al pueblo de Dios. Que el nombre del Señor fue glorificado porque alguien puso su confianza en Dios. Necesitamos David en nuestro tiempo. Necesitamos hombres de Dios que digan en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Necesitamos vidas, hombres que confíen en Él, que vivan el día a día con el Señor, para que el nombre de Dios sea glorificado y recordando sus promesas en estos tiempos tan oscuros espiritualmente. Recordar sus palabras, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esas promesas deben ser nuestra fortaleza para enfrentar el día a día, para salir victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Como dice Romanos 8:37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? De aquel, de Cristo, de Dios, que nos amó tanto, que dio su vida por usted y por mí, que vino a este mundo para mostrarnos el camino de la eternidad en Cristo Jesús, para salvarnos de la muerte eterna. Este que tanto nos amó, que mora en nosotros a través de su Espíritu, que nos fortalece para salir del hoyo de la cadena, para enfrentar el mal, el enemigo que viene contra nosotros, en el nombre del Señor Jesús. No nos equivoquemos, es en el nombre de Dios que la obra de Dios, que el poder de Dios, que la salvación y la victoria vienen a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, gracias mi Señor por tu palabra. Gracias mi Dios porque nos recuerdas la fuente de la bendición, la fuente de nuestra fortaleza, de donde recibimos el poder para vencer todo mal, todo gigante espiritual o aún físico que viene contra tus hijos. Padre, ayúdanos a llenarnos de este poder, de esta comunión, a recibir, Padre Celestial, esta fe que viene fruto de tu Espíritu en nuestra vida. Permítenos, mi Dios, caminar como tu palabra nos lo pide, Señor, en espíritu, para el reino de los cielos, diariamente una comunión constante, porque ahora somos parte del reino, salvos por medio de Cristo Jesús. Y Dios, no permitas que seamos engañados y que pensemos que en nuestra fortaleza humana, en nuestra sabiduría e inteligencia humana, vamos a lograr algo. Vamos a derrotar al enemigo. Sabemos claramente que tu palabra nos dice que el reino de los cielos se construye con tu espíritu. Como dice tu palabra, con mi espíritu ha dicho el Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer estas tinieblas, a vencer los gigantes que quieren destruirnos. Pero en el nombre de Jesús, estos son destruidos, mi Dios, porque nada se puede comparar ni resistir al poder de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a llenarnos de ese poder, de esa confianza, de esa fe que nos hace ser más que vencedores.
En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que en esta noche nos des victoria sobre el mal. Sobre los gigantes de la depresión, sobre los gigantes del rencor, sobre los gigantes del temor, en el nombre de Cristo Jesús. Sobre aquellos que vienen contra nosotros para atemorizar, para avergonzar nuestra vida. En el nombre de Jesús, repréndelos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, son destruidos y reprendidos por tu poder. Ayúdanos, Padre. Llénanos de fe y de fortaleza, para que nada nos pueda apartar ni amedrentar de tu camino. Todo lo contrario, para ser más que vencedores en Cristo Jesús, por el poder tuyo, por tu bendición en nuestra vida. Ayúdanos. Disipa las tinieblas, mi Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Creo que Dios nos ha bendecido y nos ha recordado la bendición que tenemos en nuestra vida de que Dios esté en nuestro corazón, seamos parte de su pueblo y podamos enfrentar todas las dificultades que como gigantes vienen a nosotros para tratar de destruirnos. Saber que quizás por nosotros mismos en nuestra debilidad humana no podemos, pero sí con la presencia y con la ayuda del Señor en nuestras vidas. Gracias al Señor por ello. Antes de terminar, quiero recordarles que continuamos con nuestras reuniones ahora ya acostumbradas vía virtual. Seguimos todavía de esta manera hasta que podamos hacerlo ya presencialmente en nuestro local. Los invito a continuar creyendo en el Señor y fortaleciéndose en Dios cada día para caminar en medio de este tiempo y de estas dificultades como hijos de Dios, vencedores en Cristo Jesús, brillando y siendo testimonio de la obra de Dios en aquellos que confiamos en Él. No se olviden nuestras reuniones martes, jueves y sábado 9 de la noche a través de nuestras redes virtuales. Acompáñenos, lo mismo el día domingo y el sábado a las 7 para los niños. Y el domingo a las 7 de la noche también para los jóvenes. Son nuestras reuniones que les invitamos a acompañarnos para continuar edificando nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Vamos a orar y agradecer al Señor. Y lo invito, mi querido amigo, a seguir con nosotros. Usted que nos acompaña del lugar en donde usted se encuentre. Acompáñenos siempre en estas reuniones para seguir conociendo la verdad que nos hace libres y nos lleva a la vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu bendición. Te agradecemos por la victoria que nos da siempre. Por esa dicha, Padre Celestial, de ver muchas veces tu mano poderosa en nuestra vida, obrando y viendo grandes milagros, resultados, metas cumplidas, victorias para nuestra vida temporal en este mundo. Pero la más grande victoria, tú ya nos la diste, Señor, al darnos la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, y otorgarnos tu perdón para que podamos ser parte de esta eternidad con Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Disipa los temores, las tinieblas de nuestra vida y acompáñanos siempre. Guárdanos, protégenos y como dice tu palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, mi Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga.